Muy buenos días, Dios les bendiga. De este momento, mi nombre es Gerardo Mujica. Estamos aquí desde el Instituto Universitario Adventista de Venezuela y vamos a hablar sobre ciertos casos que hoy se presentan en nuestra sociedad. Y un caso es el caso de la homosexualidad, algo que no está excluyente a nosotros, que muchas veces como miembros de iglesia enfrentamos y no sabemos cómo realizar o percibir esas situaciones. En ese caso vamos a hablar de un joven de 25 años llamado Carlos, director del Club de Conquistadores, líder de la iglesia, pero Carlos tenía un problema oculto desde mucho tiempo atrás y se trataba del asunto de la homosexualidad. Tenía atracción hacia personas del mismo sexo. Por supuesto, Carlos desde pequeño había sido criado en un ambiente religioso. Sus padres eran personas que eran religiosas, conocedor de la materia, de la religión, de la Biblia, pero entonces Carlos empieza a crecer con esa serie de frustraciones en su vida porque empezaba a tener atracción por su mismo sexo. Entonces esa negación y esa represión, orientación sexual, causaron en él una angustia emocional que fue llevando a través de los tiempos y por supuesto cuando llega ya al nivel de la adolescencia necesita hacer explotar eso que está dentro de él. A medida que empezó a crecer, empezó a ver diferentes perspectivas, empezó a estudiar sobre la comunidad LGTBIQ+, y entonces empezó a buscar apoyo en esa comunidad que hoy en día existe en nuestra sociedad. Por supuesto llega un momento que Carlos dentro de la iglesia empieza a mostrar sus conductas que están desviadas conforme a los principios que había extraído de sus padres, y eso por supuesto al salir del closet causó un problema dentro de la iglesia porque era un director del Club de Conquistadores. El otro caso que nosotros podemos encontrar dentro de la iglesia es el abuso sexual causado a la mujer. Entonces, en ese esquema planteado también nosotros vemos a una hermana de la iglesia, líder desde hace muchos años, consagrada a la iglesia, y era directora de la escuela sabática. Esta mujer empezó a ser acosada, empezó a ser buscada por un hombre de la iglesia. Por supuesto esta mujer era casada, fue buscada por un hombre de la iglesia hasta que llegó el punto a que esta mujer se sintió acosada y fue ultrajada y también violada. Y entonces, ¿cómo se expresaba ese caso dentro de la iglesia? Porque las cosas que ocurren dentro de la iglesia deberían asumirse dentro de la iglesia, deberían resolverse dentro de la iglesia. Entonces tenemos ese caso también de esa mujer de la escuela sabática. Vamos a ver cuáles son sus implicaciones y cuáles son sus recomendaciones para poder estudiar estos casos a nosotros como pastores y a los miembros de la iglesia. Mi nombre es Alejandro Molaya y en este momento vamos a ver las implicaciones que tienen los casos presentados por nuestro compañero Gerardo Mujica. Una de las implicaciones más interesantes que tiene por lo menos el primer caso, como es el caso de Carlos en el tema de la homosexualidad, es el rechazo y la discriminación que esto puede tener dentro del contexto eclesiástico. En algunos contextos religiosos, pues nosotros sabemos que son bastante ortodoxos y por lo general nuestra iglesia se ha caracterizado por fomentar los principios bíblicos. Muchas personas, pues como por desconocimiento en cómo manejar estos temas, promueven el rechazo y la discriminación a este tipo de personas, lo que implica que esto tenga repercusiones en la salud mental y el bienestar de la persona que en este caso el joven Carlos está sufriendo. Otra de las implicaciones que podemos tomar o que se pueden extraer de este caso son las interpretaciones teológicas. Nosotros sabemos que dentro de la comunidad adventista pues hay principios, como ya lo mencioné, que definen claramente que esto es un pecado y que de acuerdo a otros versículos que encontramos se menciona de que tales personas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, las diferentes interpretaciones teológicas que se pueden brindar o que se pueden extraer de algunos textos pueden tender a la confusión. Versículos como por ejemplo el hecho de que Dios es amor, el hecho de que Dios no hace excepción de personas, pueden ser mal interpretados para aceptar este tipo de cultura o este tipo de ideología dentro de la comunidad religiosa.
Este tipo de interpretaciones se prestan por lo general para una disminución o rechazo de los principios bíblicos. Y cuando no hay un rechazo o una disminución de los principios bíblicos, lo que se hace es una adaptación de los principios bíblicos respecto a estos casos para ser tolerados y no ser atendidos de la manera correcta. Otra de las implicaciones que estos casos pueden tener es el tema de la exclusión de estas personas de la comunidad religiosa o de las instituciones religiosas. Por lo general, cuando uno de estos casos sucede, la mayoría de nuestros hermanos no sabe cómo actuar y la forma más común de tratar es haciendo una defraternización y expulsándolo de la comunidad religiosa sin tomar en cuenta que la persona también, al igual que todos los miembros de la iglesia, necesitan redención. Otro de las implicaciones que esto puede tener y puede repercutir negativamente dentro de la iglesia son los movimientos de inclusión que se están gestando dentro de la sociedad, que sin duda, al verse estos casos resaltados dentro de la iglesia, pueden existir hermanos que por una mala interpretación de los textos o por una mala comprensión de los textos desde el punto de vista teológico, pueden hacer movimientos de inclusión donde se permita que estas personas ocupen puestos de liderazgo aún en la condición en que están y no se les brinda la orientación o no se les fomenta la aceptación de los principios bíblicos para este punto. En el caso de Petra, la directora de escuela sabática, quien fue abusada sexualmente, las implicaciones que trae este caso son bastante interesantes. Recordemos que en términos físicos el abuso sexual es bastante, digamos, susceptible a la persona y puede generar no solamente repercusiones en su entorno, sino también en ella misma a largo plazo. Una de las primeras implicaciones que podemos ver es las implicaciones a nivel psicológico que el abuso sexual puede tener en cuanto a esta persona, y más cuando se hace desde las personas con puesto de liderazgo, ya que pueden llevarlos no solamente a un sentimiento de culpabilidad, sino también al suicidio, ya que la persona no puede o no tolera tal condición en la que se encuentra, y para ellos lo más saludable y poder salir de esa situación es buscar el suicidio. Otro punto que también tiene implicaciones respecto a este caso es en el ámbito social. Recordemos que socialmente la víctima puede llevar a un estado, o en este caso la persona que fue abusada puede llegar a un estado de victimización desde el punto de vista secundario, donde comienzan a sufrir estigmatización por el hecho de haber sido abusada, por el hecho de estar quizá en una posición de liderazgo, como era el caso de Petra, ya que era directora de escuela sabática, y porque de una u otra manera su desempeño social, en este caso en la parte educativa, ya no iba a ser desarrollado de la manera efectiva como ella lo había venido desarrollando. Otro punto importante respecto a las implicaciones que debemos tomar o que se pueden tomar respecto a un tema de abuso sexual es que puede variar según el contexto cultural y social. En muchos casos, en muchas sociedades, hablando de un contexto de la iglesia adventista, pues recordemos que en lugares aislados de nuestro mundo, pues en algunos casos esto se ve como normal y no, la sociedad y la cultura no emiten ningún tipo de intención de ayudar a la persona que fue abusada, simplemente lo ven en el caso del hombre, como es el hombre pues se permite y no se puede decir más nada, pero es necesario que la iglesia evalúe o de acuerdo al contexto cultural esto pueda manejarse. Otro caso o otra implicación que es importante también es el tema de la inclusión del aspecto legal dentro de la iglesia adventista. Pues como sabemos, esto es un caso que es bastante intolerable, por así decirlo, ya que se está haciendo un daño no solamente físico, sino también psicológico a una persona de manera forzada, de abuso de liderazgo, y de una u otra manera es necesario que hayan los aspectos legales estén involucrados para hacer justicia. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la iglesia debe también realizar un proceso lo más saludable y silencioso posible, no con el fin de ocultar este caso, sino con el fin de evitar que se propague la mayor información posible y se pueda guardar la integridad moral de la persona que ha sido afectada. ¿Qué tal, amigos? Quien les habla, su servidor Miguel Garcés, y en esta oportunidad estamos estudiando dos casos importantes que es posible que sucedan en algunas de nuestras comunidades. Como bien lo explicaba el compañero Gerardo, que hablaba sobre los casos de abuso sexual y de un caso de homosexualidad, el compañero Alejandro Molaya también dictaba sobre algunas implicaciones. Ahora bien, es importante tener en cuenta que en estos casos es
muy importante algunas recomendaciones. ¿Por qué? Porque esto hace que el individuo se sienta de alguna manera involucrada en la comunidad religiosa, tanto como en la comunidad social. Pero como líderes de la iglesia, líderes espirituales, líderes que guían de alguna manera a la persona a Cristo, podamos entonces ejercer un tipo de influencia positiva en estas personas. Y una de las recomendaciones para estos casos es la comprensión y la empatía. Es decir, generar o fomentar comunicaciones donde la persona pueda expresarse de manera que pueda de alguna manera sentirse identificada con las personas de la comunidad, pero también reconociendo su estado de imperfección y también queriendo hacer en sí mismo un cambio que solo Cristo Jesús puede hacer. Otra recomendación es un estudio y reflexión. La persona debe estudiarse, pues tiene que reflexionar, pero a través del estudio de las Sagradas Escrituras como única regla de fe y práctica para nosotros los creyentes. Otra recomendación es el apoyo comunitario, donde buscar personas con esta misma situación o con esta misma índole, ellos puedan sentirse involucrados, puedan sentirse aceptados en la comunidad, pero bien haciendo referencia a que en el futuro o en un proceso de transformación ellos puedan ir cambiando de manera consecutiva. Otra de las ayudas o recomendaciones que le podemos dar a una persona que se sienta identificado con este tipo de conducta puede ser recomendarle un apoyo profesional. Es decir, no basta solamente darle apoyo de manera personal o de manera moral. Es también importante recomendarle a que pueda asistir a un profesional donde éste pueda ayudarle de manera interna o hacia lo externo. Que él pueda cambiar no solamente la conducta, sino que también pueda cambiar la personalidad. Cuando hablamos también de las recomendaciones del caso de la persona que fue abusada, en este caso de Petra, que era una directora de escuela sabática, es importante recomendar que fomente una comunicación abierta donde ella pueda expresarse a medida donde ella pueda también ser alentada por los hermanos de la comunidad y pueda ser entendida, ¿ok? Pueda ser entendida donde los hermanos de la comunidad cristiana puedan ayudarle en todos los aspectos espirituales. Otra también es la sensibilización y la educación. Algunos hermanos no son sensibles a algunos casos que suceden en la iglesia, entonces es recomendable que los hermanos puedan sentir por ella la sensibilización y la empatía que esa persona está pasando en ese momento. Esa persona está herida, esa persona está pasando por un dolor que no lo podemos imaginar, pero es importante que podamos ser sensibles a esos casos. Y por última, debemos brindar un apoyo y también darles recursos. Un apoyo como pastores de iglesias, como líderes espirituales. Es importante que usted y yo podamos fomentar esos apoyos espirituales que tanto necesita una persona. Es por eso que en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Cuando nosotros vemos a una persona que tiene esta condición, es necesario ser empáticos, pero también es necesario restaurarle tendiéndole la mano, así como Cristo lo haría por cada uno de nosotros. Muy bien, estos son los casos que hemos presentado. Como bien ustedes lo han visto, hemos visto algunas implicaciones, pero también algunas recomendaciones. Y este es el grupo que nos acompaña. Cuéntenos, ¿qué les pareció el caso que hemos presentado, Gerardo? Bueno, estos son casos que podemos conseguir en la vida real y que muchas veces no estamos preparados, Miguel, para afrontar tales situaciones. No sabemos cómo reaccionar y muchas veces en el ministerio pastoral no se trabaja ese tipo de cosas o este tipo de casos que se pueden presentar de diferentes maneras. No solamente pueden ser esos casos, pueden haber muchísimos tipos de casos y entonces no sabemos cómo. Así es. Además es importante hacer énfasis a que estos casos son ficticios, no son casos reales, pero son casos que pudieran ser una realidad en nuestras iglesias.
y que además pues algunas comunidades religiosas carecen de este tipo de profesionales para poder tratar lo que está ocurriendo. Alejandro. Sí, exactamente, Miguel. Por lo tanto, es indispensable que nuestra iglesia, como bien lo mencionamos dentro del desarrollo de los casos, se eduque en cuanto a estos temas, ya que por lo general existe un tabú demasiado generalizado, pero es necesario que nosotros como pastores nos eduquemos para educar a nuestras iglesias, porque de una u otra manera podemos ser sorprendidos con algunos de estos casos en nuestras iglesias. Las conclusiones, o en este caso las implicaciones de los casos de los cuales hemos hablado, han sido tomados del protocolo, en primer lugar del protocolo de investigación de violencia sexual, en el caso también para personas que han sido abusadas, mujeres en específico, el maltrato y abuso de las personas mayores. También de Ferguson, Lindsay y Horwood, donde hablan de los abusos, ya sea desde en la parte de los niños, en la parte de los jóvenes o en la parte de los adultos. Hablando también del tema del homosexualismo, encontramos material en el ministerio Coming Out Ministry. Este ministerio es muy importante que nosotros como adventistas lo manejemos, ya que es un ministerio que forma parte de la iglesia adventista. Es un ministerio de apoyo y recuperación a las personas que han sido parte de la comunidad LGTBIQ+, y que bajo el concepto de que Dios quiere hacer una restauración y una transformación plena, este ministerio se aboca a ese estilo de personas para no solamente sentirlas como personas aceptadas dentro de la comunidad religiosa, sino para hacerles entender que el poder de Cristo es un poder restaurador y que puede sacarlos de esa condición y volverlos a la imagen moral por el cual Dios los creó. Así es, y apoyando esta explicación que está dando, que es muy importante, Efesios 3:14 dice lo siguiente: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe el nombre de toda la familia del cielo y de la tierra. En esta oportunidad les invito para que podamos orar por aquellas personas que están viendo este video y que posiblemente se sienten identificados y que por alguna razón no encuentran un apoyo moral, psicológico y profesional y quieren sentirse con esa experiencia espiritual que les pueda ayudar. ¿Qué te parece si oramos? Oramos. Señor y Dios, queremos darte gracias en este día. Queremos pedirte por aquellas personas, Señor, que están sufriendo abusos sexuales, que están sufriendo una condición de homosexualismo. Queremos pedirte, Padre amado, que tú puedas de alguna manera cambiar el rumbo y el sentido de sus mentes para que ellos puedan ser transformados por el poder del Espíritu Santo que solamente viene de ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga. Hasta luego. Que bendiga.